Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo por aquí en mi canal. Les recuerdo que el día de hoy vamos a aprender otra estrategia de mercado, así que preparados porque el video de hoy está muy interesante. Les recuerdo que si quieren ser parte de un canal totalmente privado con señales de trading, lo único que tienen que hacer es escribirme la palabra equipo a mi Telegram personal. Y bueno, no esperemos más y comencemos. Y bueno amigos, les cuento que hoy vamos a operar en los niveles de soporte y resistencia. También trabajaremos con las tendencias a la alza y a la baja. Y les cuento que buscaremos otras situaciones y patrones en el mercado. Para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos y las operaciones se abren de 1 a 5 minutos, dependiendo de la situación en el mercado. Al hacerlo siempre trabajo en aquellas situaciones donde me sienta cómoda y entienda mucho mejor. Y en la mayoría de los casos ellas funcionan muy bien. Asegúrate de ver este video hasta el final. Hoy buscaremos situaciones de trabajo y trataremos de obtener ganancias. Tal vez este método de negociación te guste, te sientas cómoda y lo puedas usar en un futuro como una estrategia muy recomendada. Bueno, quiero advertirte de inmediato que la experiencia comercial es de gran importancia en el comercio. Por lo tanto, en cualquier caso, no te desanimes. Si no puedes operar con esta estrategia la primera vez, es absolutamente normal. Solo tú tienes que seguir y seguir entrenando y acumular tu propia experiencia. Y luego, con el tiempo, esto funcionará definitivamente. Entonces, amigos, comencemos y consideremos y empecemos a buscar la primera situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que después del segundo toque el precio ha ido más allá del nivel y después de eso hubo una reversión. Por el momento el precio se mueve en la zona de negociación, pero al hacerlo vemos que los principales mínimos de precio están aumentando, es decir, el potencial general del precio va a aumentar. Por lo tanto, propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 3 minutos para un aumento. Es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel. También es posible que este nivel se rompa y 3 minutos es el tiempo perfecto teniendo en cuenta la negociación o reversión hacia abajo. Como regla general, en la mayoría de los casos este tiempo es bastante suficiente, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Genial amigos, como pueden ver realmente el precio continuó subiendo. Aquí usted y yo obtenemos ganancias y hemos logrado predecir automáticamente un movimiento adicional del precio. Al mismo tiempo vemos que este nivel aún no se ha roto. Creo que esto sucederá muy pronto. Por lo tanto, aquí abriremos la próxima operación. Vamos a subir un minuto y tal vez usted y yo caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia arriba, en la ruptura en sí. Espero que un minuto sea suficiente, así que vamos a esperar el resultado. No está mal amigos, de hecho el precio continuó subiendo y tú y yo logramos obtener ganancias, rompiendo el nivel de resistencia en sí. Como puedes ver, estas situaciones funcionan perfectamente y bueno, no es un mal comienzo, así que sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí mismo tenemos un nivel de apoyo y también vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia arriba. Luego, después de retroceder desde cierto punto hubo un giro. Por el momento hay un nivel de movimiento a la baja y el precio se acerca al nivel. Además, todavía hay espacio para el nivel de soporte. Bueno, abriremos la operación por 2 minutos para bajar. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel debido a que también vemos que los máximos de precios básicos se vuelven más y más bajos. El potencial general del precio va a la baja. Es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero. Entonces observemos el precio. Muy bien amigos, en realidad el precio siguió bajando y además este nivel se rompió. Aquí usted y yo obtenemos un súper
plus para nuestro depósito. El precio tiene un gran potencial a la baja y bueno, mientras todo va bien, sigamos con nuestro comercio. Entonces, aquí vemos que después de un movimiento descendente seguro, desde el nivel de soporte hubo un retroceso hacia arriba y al mismo tiempo también vemos que los máximos de precios principales se están reduciendo. El potencial general del precio va a la baja y es que en este momento hay un retroceso hacia arriba. Propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 3 minutos para una disminución. Es más probable que desde este lugar, algún nivel interno de resistencia, el precio retroceda y continúe moviéndose hacia el nivel de soporte. Creo que 3 minutos en esta situación serán suficientes, incluso teniendo en cuenta la posible negociación. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero, entonces observemos el precio. Genial amigos, el precio realmente continúa moviéndose hacia el nivel y estamos obteniendo ganancias. Aquí usted y yo nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Bueno, busquemos más situaciones de trabajo. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que el precio anteriormente se refería a este nivel y cada vez desde el nivel hubo un retroceso seguro hacia abajo y esto significa que este nivel es bastante fuerte. Por el momento el precio se ha acercado al nivel, hubo una cierta atenuación y el precio se detuvo. En esta situación propongo abrir una operación con una reserva de 3 minutos para la baja. Es más probable que a partir de este nivel también se produzca una reacción. El precio se alejará de él y se moverá hacia abajo. Así que en este momento descendente nos intentaremos ganar dinero. Genial amigos, como pueden ver el precio realmente cayó en la zona de corrección, hubo un retroceso hacia abajo y nosotros mismos logramos ganar dinero con este movimiento. Al mismo tiempo también vemos que esta vez el retroceso a la baja no fue tan profundo como la última vez y después de retroceder hacia abajo las velas verdes comienzan a formarse. Entonces, es decir, que el precio se invirtió y comenzó de nuevo el movimiento hacia el nivel de resistencia. Ahora voy a ver un poco más el precio y tal vez abramos la siguiente operación aquí mismo. Entonces amigos, vemos que hubo otro pequeño retroceso hacia abajo, después de lo cual se formó una vela verde. Propongo la siguiente operación, abrirla aquí, así que propongo abrir la siguiente operación aquí. Vamos por 3 minutos para el ascenso debido a que aquí también vemos que los principales mínimos de precio están aumentando, es decir, que predominan bastante. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero. Espero que 3 minutos sean suficientes, así que vamos a esperar el resultado. Entonces amigos, el precio realmente cayó en la zona de negociación y se movió a un cierto rango, pero el punto de cierre de nuestra operación resultó ser más alto que el punto de apertura y esto significa que estamos obteniendo ganancias. Nos las arreglamos para sacar provecho de esta situación, pero al mismo tiempo también vemos que los mínimos de precio continúan actualizándose y todos se vuelven más y más altos que los anteriores. Entonces voy a ver el precio un poco más y tal vez muy pronto, como el precio comience a salir de la zona de negociación y se acerque al nivel de resistencia, en este momento abriremos una operación para aumentar. Entonces amigos, justo ahora vemos que el precio comienza a salir de la zona de negociación. El precio comienza a moverse nuevamente hacia el nivel de resistencia. Entonces aquí abriremos una operación por 3 minutos para un aumento. Es más probable que el precio continúe subiendo y espero que 3 minutos no sean suficientes. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, en realidad que no está mal. Como pueden ver, el precio continúa moviéndose hacia el nivel de resistencia. Esta zona es el comienzo de la zona de resistencia. Por el momento el precio se ha acercado a esta área, entonces hay una especie de precarga y ahora también observaré un poco más el precio y tal vez abriremos la próxima operación con usted en el mismo par de divisas. Entonces amigos, después de un tiempo vemos que el precio ha entrado en la zona de resistencia, al mismo tiempo cayó en la zona de negociación
y esto quiere decir que la zona superior del nivel de resistencia, y en este punto el precio continúa moviéndose dentro de un cierto rango. Hay una especie de precalentamiento del nivel, por lo tanto ahora esperemos el momento en el que el precio comience a ir más allá del nivel, es decir, cuando el precio comienza a romper el nivel de resistencia. En este mismo momento usted y yo abriremos una operación para un aumento. Entonces, amigos, como pueden ver, el precio comienza a subir y vamos a subir un minuto. Es más probable que este nivel se rompa ahora. En este momento vemos que la vela verde continúa formándose. Tal vez usted y yo caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia arriba, en la ruptura del nivel en sí. Como regla general, en tales situaciones, un minuto es suficiente. Entonces, espero que esta vez podamos trabajar en este movimiento ascendente. Así que vamos a ver el precio. Muy bien, amigos, como pueden ver, este nivel realmente se rompió. Nosotros mismos realmente nos metimos en el movimiento del impulso del precio hacia arriba y en la ruptura del nivel. Se formaron velas verdes de pulso bastante seguras y, como pueden ver, un minuto fue suficiente para nosotros. Esta situación nos demuestra una vez más el hecho de que todas las situaciones en el mercado se repiten periódicamente. Entonces, si lo desea, también las vas a poder encontrar y ganar dinero con ellas. Y bueno, mientras tanto, tengo casi $11,000 en el depósito y les sugiero terminar con esto. Tomemos las ganancias y salgamos del mercado. Me alegro de que hayas llegado hasta el final de este video y bueno, muchísimas gracias por tu atención. En este momento me despido de ustedes. No se les olvide suscribirse al canal, dejar un comentario y les deseo buenas operaciones y por supuesto que muy rentables. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que esto les haya servido un montón y por supuesto, si quieres ser parte del canal totalmente privado con señales de trading, lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra equipo a mi Telegram personal. Y bueno, eso ha sido todo. Adiós, adiós.